Me llamo Isabel y lo que voy a contarles hoy es algo que cambió mi vida para siempre, algo que jamás imaginé que podría ocurrir. Viví una pesadilla silenciosa, algo que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sería capaz de enfrentar. Tal vez pienses que esta es solo otra historia de traición, engaño y dolor, pero lo que viví fue algo mucho más profundo. Una manipulación que me dejó sin tierra bajo mis pies y que casi destruyó mi relación con las personas que más amo en este mundo, mis hijos. Me mudé a un barrio nuevo hace unos 2 años, llena de esperanzas y sueños. En ese momento pensaba que las cosas serían diferentes. Estaba comenzando una nueva etapa en mi vida, lejos de una relación difícil con mi ex marido, con el deseo de dar a mis hijos, Carlos y Lucía, un nuevo comienzo. Una vida tranquila, una rutina saludable, una casa llena de risas y juegos. Lejos de las confusiones y los dolores del pasado. Llegamos al nuevo barrio con la expectativa de levantarnos. La casa era sencilla, pero era nuestra. Pensaba que, con el tiempo, finalmente podría descansar y tener algo de paz. Estaba tan centrada en comenzar de nuevo, tan decidida a hacer que las cosas salieran bien, que no me di cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor ni de las pequeñas señales, que iban apareciendo casi imperceptibles, pero pronto empezaron a manifestarse. En mi primer día aquí, fui recibida por Tomás, el vecino de la casa de al lado. Era ese tipo de persona que parecía ser demasiado amigable, ¿sabes? Esa simpatía que desbordaba, una sonrisa amplia y una energía tan contagiante que hacía que todo el ambiente pareciera más ligero. Sabía cómo tratar a los niños, y eso llamó mi atención de inmediato. Después de todo, ser madre soltera no es fácil. Y cualquier ayuda es bienvenida. Hola, soy Tomás, también soy vecino nuevo. Veo que te estás adaptando bien. Si necesitas algo, estoy por aquí, me dijo, mientras me saludaba con una sonrisa cálida, con esa sensación de estar comenzando una nueva vida. Le agradecí y pronto comenzamos a conversar. Hablamos sobre el barrio, sobre la ciudad y él, con su actitud servicial y lleno de historias, rápidamente ganó mi confianza. Cuando le hablé sobre el trabajo y las dificultades de ser madre soltera, me dijo con toda sinceridad, mira, sé lo complicado que es. Yo, lamentablemente, no estoy casado. Pero me veo como una especie de tío para los niños. Y si necesitas ayuda con ellos, puedo echarte una mano. Me parecía extremadamente generoso de su parte. Después de todo, con 2 hijos, siempre es necesario contar con alguien en quien confiar. Y, además, él parecía genuino. Así que, sin más, empezó a ayudar de diversas maneras, con las compras, con pequeñas tareas en casa y, por supuesto, con la parte más difícil, cuidar de los niños cuando yo necesitaba salir a trabajar. Al principio, todo parecía perfecto. Carlos y Lucía adoraban a Tomás. Él era el tipo de persona que sabía hacer que los niños se sintieran especiales. Jugaba, hacía bromas y los hacía reír de una manera única. Estaba siempre cerca, pero de manera sutil. Nadie, ni yo, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Y así fue como las cosas siguieron por un buen tiempo. Hasta el día en que empezó a darme consejos sobre los niños. Yo, que estaba tan inmersa en la rutina, tan involucrada con el trabajo y la crianza de ellos sola, no me di cuenta. Me decía, Isabel, quizás deberías acostar a Lucía más temprano, está muy cansada. Y Carlos, deberías ser más firme con él, le gusta pasar el día jugando videojuegos. Al principio pensé que solo estaba siendo amable. Después de todo, ¿quién no agradece un buen consejo? Pero pronto me di cuenta de que estaba siendo más que un simple consejero. Estaba tomando el control, gradualmente. Fue entonces cuando la situación comenzó a ponerse incómoda. Una tarde, estaba trabajando y le pedí que se quedara con los niños. Cuando regresé, algo me pareció extraño. Carlos estaba más callado de lo normal y Lucía, que siempre adoraba hablar sobre lo que hacía durante el día, estaba en silencio. Cuando les pregunté qué habían hecho, me dijeron que habían estado jugando al escondite con Tomás en el jardín. Hasta ahí todo estaba bien, pero algo en su mirada me dejó inquieta. No era solo el hecho de que estuvieran más callados, había algo más profundo. Al día siguiente, durante la cena, Lucía comentó con una ligera tristeza en el rostro, mamá, Tomás me dijo que no deberías darnos tanto chocolate porque no sabes lo que es bueno para nosotros. Me quedé paralizada, mirándola y tratando de entender lo que estaba pasando. Hasta que Carlos dijo, con voz baja, es que Tomás dijo que él sería un mejor padre que tú. En ese momento, el suelo desapareció bajo mis pies. ¿Cómo? Se había convertido en una figura tan presente en la vida de mis hijos. ¿Pero qué estaba pasando? De alguna manera. Él estaba minando mi autoridad, sembrando dudas en sus mentes sobre lo que yo hacía por ellos. Esto fue solo el comienzo. Sabía que debía actuar, pero lo que estaba a punto de descubrir me dejó sin palabras. Intenté actuar con calma.
Pero las palabras de Lucía y Carlos no salían de mi cabeza. No quería creer lo que estaba pasando. ¿Cómo había logrado infiltrarse tan profundamente en mi vida y en la de ellos? ¿Cómo pude ser tan ciega al no ver lo que estaba ocurriendo justo frente a mis ojos? Fue entonces cuando decidí que algo tenía que cambiar. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero necesitaba entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Fui hasta la casa de Tomás y le pedí hablar. Lo primero que hizo fue darme esa sonrisa cálida, pero algo me decía que él ya sabía lo que quería. Fue educado, tranquilo. Pero por dentro sabía que ya había manipulado lo suficiente para conseguir su objetivo. Tenía que descubrir qué quería realmente y qué estaba sucediendo detrás de la fachada de buen samaritano. En el fondo, una voz en mi cabeza me decía que él estaba mucho más involucrado de lo que imaginaba. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje de descubrimiento y lucha. La conversación con Tomás esa noche me dejó más inquieta que nunca. Intentó mantener la calma, mirándome con esa sonrisa de siempre. Pero algo en el fondo de sus ojos no estaba bien. Sabía que ya esperaba este momento, que estaba preparado para darme las respuestas que quería escuchar. Le dije, Tomás, quiero que seas honesto conmigo. No entiendo lo que está pasando entre tú y mis hijos. No puedo ignorar sus comentarios. Estás influyendo en ellos de una manera que no esperaba. Esto no es solo sobre ser un buen amigo de la familia. Tomás, parece que estás tratando de ser algo más que eso. Él se recostó en el sofá intentando parecer relajado, pero vi cómo se puso rígido por un segundo. Entonces, con ese tono de voz que siempre usaba, me dijo, Isabel, me estás acusando de algo que no he hecho. Solo estoy siendo una persona presente en sus vidas. Sabes que los niños necesitan figuras masculinas para sentirse seguros y, como tú misma dijiste, has estado muy ocupada. Yo solo intento ayudarlos a crecer de manera saludable. Sonrió de nuevo, pero ahora su sonrisa parecía más forzada. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero por dentro algo se rompía. Sentía la tensión en mi estómago. Una sensación extraña de incomodidad que no desaparecía. No era normal que hablara así de mis hijos, no era normal que estuviera tan involucrado de manera tan personal en nuestras vidas. Lo primero que me vino a la mente fue lo mucho que él se había vuelto presente, como si fuera algo más que un vecino amigable. En los días que siguieron, la situación empeoró. Carlos y Lucía empezaron a actuar de forma extraña. Ya no estaban tan abiertos conmigo como antes. Sabía que algo estaba pasando, pero no lograba identificar qué. Hasta que, finalmente, me di cuenta de que los niños estaban siendo manipulados. No solo influenciados, sino manipulados de una manera que solo ahora comenzaba a comprender. Una noche, después del trabajo, encontré a Lucía y Carlos en el sofá viendo la televisión. Me senté a su lado e intenté parecer casual. Pregunté, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué aprendieron de nuevo con Tomás? Se miraron, y antes de que pudiera entender por qué ese intercambio de miradas, Lucía habló, mamá, Tomás dijo que tú no vas a entender, pero él siempre nos dice que hagamos las cosas como él quiere. Porque sabe lo que es mejor para nosotros. Su voz era baja y sus ojos evitaban mi mirada. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir. Era como si algo se hubiera instalado entre nosotros. Una pared invisible. Carlos, normalmente muy hablador, ahora estaba callado, con los ojos fijos en la pantalla de la televisión. Podía ver que intentaba esconder algo, pero no sabía qué era. Entonces ocurrió el verdadero shock. Lucía dijo, con una inocencia que me cortó, Tomás dijo que ya no eres nuestra mamá. Mamá, dijo que tenemos que estar agradecidos por todo lo que él hace por nosotros. Ahora él es como un padre para nosotros. No sé, mamá, pero lo queremos mucho en ese momento. Algo se heló dentro de mí. No eran solo palabras vacías. Estaban empezando a creer lo que Tomás decía. Él estaba tomando el lugar que siempre había sido mío. Y lo más aterrador es que no sabía cómo evitarlo. Lo que estaba haciendo era más que solo dar consejos. Estaba creando una conexión emocional con mis hijos de una forma que no podía entender completamente, pero que ahora sabía que era peligrosa. Los estaba manipulando. Estaba haciendo que cuestionaran mi papel como madre, les hacía sentir más ligados a él que a mí. Los estaba condicionando a verme como una figura distante y a él como una figura protectora a quien deberían seguir y obedecer. Sabía que algo tenía que hacerse, pero ¿qué? Empecé a darme cuenta de lo sutilmente que estaba minando mi autoridad y cómo se estaba aprovechando de mi confianza. Decidí que necesitaba actuar. Pero antes de hacer algo precipitado, sabía que tenía que obtener pruebas. Lo que necesitaba hacer ahora era investigar. Sabía que Tomás no sería tan ingenuo como para dejar pistas claras. Pero tenía que intentarlo. Algo dentro de mí me decía que estaba a punto de ir demasiado lejos.
Una tarde, después de dejar a los niños con él para poder ir al trabajo, tomé una decisión arriesgada. Instalé cámaras discretas por la casa, en lugares estratégicos donde los niños solían jugar y estar. Era una jugada arriesgada, lo sabía. Pero era la única forma de ver lo que realmente estaba pasando cuando no estaba cerca. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver las grabaciones. Lo que vi me lo por dentro. En una de las grabaciones, vi a Tomás diciéndole a Carlos: ¿sabes, verdad, Carlos? Yo soy más confiable que tu madre. Ella no nos entiende como yo. Verás, yo soy el único que te va a proteger de todo. La forma en que hablaba era tan calmada y convincente que me hizo sentir como si estuviera siendo dejada de lado. Como si él fuera realmente la única persona en quien mis hijos podían confiar. En otro vídeo, Lucía le preguntó con voz preocupada: ¿y si mamá no le gusta que pasemos tanto tiempo con usted? Tomás se rió y dijo: no te preocupes, Lucía. Sé lo que estoy haciendo. Yo haré que lo entienda. Verás. Yo voy a ser el padre que siempre ha necesitado. Mi estómago dio un vuelco. Estaba manipulando a los niños, metiendo en sus cabezas la idea de que él sería más confiable que yo. Estaba minando mi autoridad de una manera fría y calculadora. Era como si tuviera un plan, y se estaba acercando cada vez más, en mi corazón. Una voz gritaba que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que lo que Tomás estaba haciendo era más que una simple amistad. Estaba intentando destruir mi relación con mis hijos, y no iba a dejar que eso sucediera. Con el corazón apretado, fui a ver a Maite, mi hermana, la única persona en la que realmente confiaba. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo, me dijo: Isabel, esto no es normal. Necesitas pruebas y actuar rápido. Él está intentando incriminarte, hacer que parezcas incapaz. No podemos dejar que esto pase. Sabía que tenía razón. Pero, ¿cómo iba a hacer eso sin que él se diera cuenta? ¿Cómo iba a enfrentar a un hombre tan manipulado, tan sutilmente calculador, sin arriesgar aún más la seguridad de los niños? Sabía que no podía actuar sola. Tomás era peligroso. No era solo un vecino cualquiera. Estaba intentando destruir todo lo que había construido. Sabía que las cosas se estaban descontrolando. Tomás estaba manipulando a mis hijos, minando mi autoridad de manera sutil pero profunda. Cada gesto, cada palabra suya, se estaba convirtiendo en una barrera entre mis hijos y yo. Lo que comenzó como un simple acto de amistad y ayuda se transformó en algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que había imaginado. Estaba en un punto sin retorno. Las cámaras ya habían capturado suficiente para probar lo que él estaba haciendo, pero la idea de confrontarlo personalmente me aterrorizaba. Él no era una persona cualquiera. Sabía cómo tratar con las personas, cómo ganarse la confianza de todos a su alrededor. Y sabía que, si lo enfrentaba de manera equivocada, podría darle la vuelta a la situación y ponerme a mí en la defensiva. Tenía una habilidad manipuladora impresionante y empezaba a darme cuenta de lo que eso significaba, mucho más que una simple convivencia entre vecinos. Así que, llegó la noche. Tomás me envió un mensaje, como siempre hacía cuando quería organizar una noche de juegos con Carlos y Lucía. Me propuso que viniera a mi casa para que los niños jugaran. Como si nada estuviera pasando, como si todo fuera absolutamente normal. Yo sabía que esa era mi oportunidad. Era ahora o nunca. Con el corazón acelerado, respondí, ocultando mi verdadera intención. Claro, Tomás, pero creo que sería bueno si pudiéramos hablar también. Tengo algunas cosas que discutir contigo. A solas. Él respondió rápidamente, como siempre, sin problema, Isabel. Nos vemos más tarde. Preparé todo en mi casa, asegurándome de que no sospechara que sabía más de lo que imaginaba, colocando las cámaras en su lugar, ajustando los grabadores y preparándome psicológicamente para lo que estaba por venir. Sabía que él era astuto, pero yo también tenía algo que él no esperaba: pruebas. Cuando Tomás llegó, como siempre, se mostró simpático, pero algo en su comportamiento me dejó una sensación de incomodidad aún mayor. Entró a la casa, con su sonrisa amplia, y saludó a los niños con entusiasmo. Lucía corrió hacia él, y Carlos la siguió, demostrando la confianza que había logrado ganarse. Ellos estaban, de algún modo, completamente encantados con él. Lo veía y sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo había logrado tomar ese lugar? Ese espacio que siempre había sido mío como madre. Pero no podía mostrar nada de eso. No ahora. Tomás se sentó en el sofá con los niños y, como si nada raro estuviera ocurriendo, comenzó a hablar sobre los planes para la noche, pero yo sabía que lo que realmente quería era continuar con su juego psicológico, manteniendo a mis hijos alejados de mí y fortaleciendo su imagen de padre en sus mentes. Los observé en silencio, forzándome a respirar con calma. Mi plan estaba en marcha, pero necesitaba un momento para confrontarlo de la manera correcta.
Finalmente, después de unos minutos, decidí que era hora. Me levanté del sofá y dije, Tomás, ¿podemos hablar un momento? Él me miró, un poco sorprendido, pero aceptó rápidamente. Claro, Isabel, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Podía ser mi oportunidad para acabar con esto de una vez por todas, pero al mismo tiempo sentía una presión enorme. Sabía que él era peligroso, que era manipulador. Y no estaba segura de cómo reaccionaría al ser desafiado. Pero sabía que no podía esperar más. Quería hablar sobre los niños. Comencé, intentando mantener mi voz firme. He notado que estás influyendo mucho en sus decisiones. Y eso me está incomodando. Yo soy su madre, Tomás. Sé lo que es mejor para ellos. No podemos permitir que sigas sobrepasando este límite. Él rió, con esa risa tranquila y confiable. Te estás exagerando, Isabel. Solo soy una buena influencia. Un amigo. Solo quiero lo mejor para ellos. Pero había algo en su mirada, algo frío, calculador, que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Me estaba manipulando con sus palabras, intentando suavizar la situación. Pero yo ya sabía demasiado. No iba a caer en esa trampa. Entiendo que quieras ser una buena influencia, pero esto es mucho más que eso, Tomás. No solo los estás influenciando, estás intentando ponerte como una figura paterna, intentas alejarlos de mí. Y eso no va a suceder. Mi voz se volvió más firme. Pero aún había miedo en el fondo de mí. Sabía que no iba a aceptar bien mi resistencia. Él se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. Luego, con esa sonrisa calculadora que siempre parecía estar lista para engañar, se inclinó hacia adelante y dijo, no entiendes, Isabel. Ellos necesitan a alguien fuerte. Alguien que los entienda. Tú, bueno, estás tan ocupada intentando ser la madre perfecta que no te das cuenta de lo que está pasando. Podía sentir la manipulación en sus palabras, la forma en que intentaba hacerme dudar de mí misma. Pero no lo iba a dejar ganar. El miedo que sentía se transformó en una ira controlada. Una ira por la forma en que estaba tratando de destruir mi vida y alejar a mis hijos de mí. No voy a dejar que hagas esto, le dije, con los dientes apretados, no voy a dejar que tomes mi lugar. Los niños son míos y solo yo decido lo que es mejor para ellos. Tomás se levantó del sofá de repente, con los ojos entrecerrados. Parecía más amenazante que nunca, y mi mente empezó a pensar en posibles planes de escape, pero sabía que no podía dejar que él ganara. Ya había hecho tanto daño. Ya había manipulado tanto. Era hora de acabar con esto. Me miró, ahora, sin la sonrisa que siempre llevaba. No entiendes, Isabel. Yo soy el único que puede darles la estabilidad que tú no puedes dar. Y no importa lo que digas, ellos me eligen. Ya saben quién soy. ¿Y tú? En el fondo, lo sabes también. Esas palabras sonaron como un golpe. Sabía que estaba intentando debilitarme, hacerme creer que él tenía razón, que yo estaba equivocada. Pero algo en mí se rompió. No iba a dejar que él siguiera con esto. No sabía exactamente qué sucedería a continuación. Pero algo dentro de mí sabía que esa conversación era el punto de inflexión. Él acababa de revelarse completamente. Ya no estaba intentando ser un buen vecino. Era el villano de mi historia y no iba a permitir que ganara. Y en ese momento, recibió un mensaje en el celular. Algo en su comportamiento cambió. Se levantó bruscamente y fue al pasillo para atender. Aproveché la oportunidad para acercarme y, discretamente, escuchar lo que estaba diciendo. Cuando comencé a escuchar, mi corazón se heló. Estaba hablando con alguien en español. No es que tuviera algo contra el idioma, pero lo que dijo fue suficiente para hacer que mi sangre se hirviera. Es solo un poco más, ya los he vuelto contra ella, dijo. Riendo, ahora solo hay que esperar el momento adecuado. Voy a ser su padre. Esas palabras cortaron como un cuchillo. Estaba manipulando a los niños con tanta frialdad. Ya sabía lo que tenía que hacer. La adrenalina recorría mis venas. Ese momento fue el punto de no retorno. Las palabras de Tomás aún resonaban en mi mente. Voy a ser su padre. Sabía que él ya había cruzado la línea. Y todo lo que necesitaba era actuar, pero ¿cómo? Tenía pruebas, sí, pero no serían suficientes si él tenía un buen abogado. La clave para todo estaba en exponerlo. Pero sin que él se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Él estaba tan seguro de sí mismo que sabía que era el momento perfecto para darle el golpe final. Volví al sofá, intentando mantener la calma. Los niños estaban ahí, jugando con la misma inocencia de siempre, sin saber lo que estaba sucediendo detrás de las cortinas. Carlos y Lucía seguían profundamente involucrados en su mundo con Tomás. Pero yo podía ver algo cambiando en ellos. El vínculo que él había construido con ellos empezaba a desintegrarse poco a poco. Aún eran niños, y con el tiempo, la verdad iba a salir a la luz. El miedo que sentía ahora era diferente. Ya no era miedo por la manipulación de Tomás, sino por lo que él podría hacer si sabía que yo estaba descubriendo sus intenciones.
Sabía que el enfrentamiento final se estaba acercando. Solo necesitaba la oportunidad correcta para confrontarlo. Y esa oportunidad apareció cuando me envió un mensaje: Isabel, voy a llevar a los niños al parque. Les va a venir bien. Solo quería pasar un rato con ellos. No te preocupes, es un favor. Sé que estás ocupada. El mensaje era una trampa. Él sabía que yo estaba desconfiada, sabía que no lo dejaría más cuidar de ellos. Pero estaba intentando manipularme. Nuevamente me estaba dando una falsa sensación de que aún tenía control sobre la situación. Como si fuera yo quien estuviera perdiendo la razón. Tomás no entendía que su tiempo ya se estaba agotando. Decidí actuar rápido. Sabía lo que quería y tenía que ser más astuta que él. Llamé a Maite, mi hermana, y le pedí que viniera a quedarme conmigo. No sabía lo que él haría, pero tenía la sensación de que intentaría algo más para separarnos. Para debilitar mi presencia en la vida de los niños, necesitaba una estrategia. Algo que pusiera fin a todo esto de una vez por todas. Maite llegó rápidamente y, al verme, se dio cuenta de que estaba más tensa que nunca. ¿Vas a confrontarlo, verdad?, me preguntó. Estaba claro que sabía lo que estaba pasando. Y yo sabía que no podía seguir en este juego de manipulación sola. El momento de actuar había llegado. Conversamos rápidamente sobre el plan. Maite sugirió que hiciéramos una falsa visita a casa de nuestra madre. La idea era alejar a los niños de Tomás por un tiempo, pero asegurarnos de que él se quedara, sin su seguridad emocional que había ganado con ellos. Sabía que se pondría nervioso, que intentaría mantener a los niños cerca de él de cualquier forma. Ya no estaba interesado en ser un buen vecino. Quería el control total, sabía que no sería fácil. A pesar de las cámaras, los grabadores y las pruebas. La batalla mental aún estaba por llegar. Tomás ya había hecho esto antes con otras familias y sabía cómo jugar el juego. Pero yo estaba decidida. Él había manipulado demasiado y me estaba dejando sin alternativas. Ahora sería mi turno de darle vuelta al juego antes de salir. Preparé la casa de manera que él no sospechara de nada. Las cámaras estaban ubicadas en lugares estratégicos y los grabadores listos para capturar cada palabra que dijera. Cuando llegara, no sabría que sería la última vez que intentaría manipular a los niños y alejarme de ellos. No iba a dejar que eso ocurriera. Sabía que la última pieza del rompecabezas debía colocarse cuando Tomás llegó una vez más. Con esa sonrisa simpática y amigable, entró sin dudarlo. Los niños estaban emocionados, como siempre se ponían cuando lo veían. Los observé con calma, sabiendo que estaba a punto de hacer algo grande. Creo que vamos al parque, después de la cena, dijo, como si estuviera al mando de la situación. Carlos y Lucía aceptaron con entusiasmo. Aún estaban tan involucrados con él, pero algo en mí me decía que la verdad estaba a punto de ser revelada para ellos. Ellos iban a entender lo que estaba pasando. Respiré hondo y me preparé para el enfrentamiento. Fui hasta el pasillo, donde Tomás se estaba preparando para salir y, sin rodeos, le dije: Tomás, necesito que pares. Esto está yendo demasiado lejos. Ya no vas a manipular a mis hijos. Estás intentando alejarme de ellos, estás intentando hacer que te vean como alguien mejor que yo. Y esto tiene que parar ahora. Él me miró, sorprendido. Y la máscara comenzó a caer. Estaba tan acostumbrado a controlar la situación que no esperaba ser confrontado directamente. Intentó recomponerse rápidamente, pero ahora sabía que yo había descubierto todo. ¿No entiendes, Isabel?, comenzó a hablar, tratando de mantener la calma. Pero su voz ya vacilaba. Solo estoy haciendo lo que es mejor para ellos. Ellos también son mi familia. Pero algo en su tono sonaba forzado, y yo sabía que estaba perdiendo el control. No, Tomás. Ellos son mis hijos, y tú estás manipulando a los niños. Intentaste convertirte en su padre, intentaste sacarme de sus vidas. Esto se acaba ahora. El ambiente se volvió tenso, como si el aire a nuestro alrededor se comprimiera. Él dio un paso atrás, mirando a los niños y luego a mí. Sabía que estaba derrotado, pero aún no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Finalmente, dijo: no voy a rendirme con ellos. Isabel, ellos me eligieron. Pude ver la rabia en sus ojos. No estaba tratando con una persona normal. Estaba tratando con alguien que quería el control a toda costa. Pero en ese momento, supe que era la última vez que intentaba esto. Estaba intentando hacer que los niños se volvieran contra mí. Pero lo que no sabía es que yo era más fuerte de lo que él pensaba. Lo que no sabía es que su juego estaba a punto de terminar. Sabía exactamente cómo iba a continuar esta historia. Ahora, todo lo que necesitaba era hacer que cayera en mis trampas. Y en el fondo, sabía que él estaba a punto de perder el control definitivamente. Lo que sucedía en ese momento era el fin de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tomás seguía intentando mantener la fachada de buen vecino. Pero la verdad ya estaba clara para mí. Él ya no tenía el control.
Yo había recuperado mi lugar como madre y él, con toda su manipulación, ya no tenía espacio en mi vida ni en la vida de mis hijos. La batalla estaba terminando. Pero las cicatrices que dejó en todos nosotros aún estaban allí, bien visibles. El dolor de tener que reconstruir la confianza de Carlos y Lucía sería un viaje largo, pero necesario. Esa noche, después de que Tomás se fuera, me senté en la sala, sola. E intenté procesar todo lo que había sucedido. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, en muchos aspectos, lo peor ya había pasado, pero la batalla interna que los niños estaban enfrentando y que yo también estaba enfrentando, aún no había terminado. Ellos habían sido manipulados de maneras que nunca imaginé, y ahora era mi misión ayudarlos a entender lo que realmente pasó. Me vi, una vez más, con los niños en mi regazo, como si intentara proteger cada pedacito de su alma que había sido corrompido. Lucía estaba con los ojos llenos de lágrimas, y Carlos se mostraba más cerrado que nunca. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien porque no lo estaba. El dolor estaba ahí, entre nosotros. Pero la diferencia era que ahora sabía lo que tenía que hacer. El proceso de recuperación comenzó poco a poco. No podía simplemente borrar lo que había pasado, pero podía ayudar a mis hijos a entender, paso a paso, que ahora estaban a salvo, que los amaba y que nada de lo que Tomás decía o hacía podría afectar nuestra relación. Pero no sería fácil, ellos necesitaban espacio, tiempo y mucha paciencia. Esa noche, después de acostar a los niños, tomé el celular y llamé a mi hermana, Maite. Ella estaba al otro lado de la ciudad, pero la necesitaba ahora más que nunca. Contestó inmediatamente: Maite, la batalla se ha ganado, pero el campo de batalla está lleno de heridas. No sé si estoy preparada para reconstruir esto sola, le dije, con la voz quebrada. No estás sola, Isabel, respondió con firmeza. Tienes a tu familia. Y ahora tenemos que enfocarnos en la recuperación de ellos. Las cosas mejorarán. Va a tomar tiempo. Pero verás, ellos van a entender todo. ¿Les vas a mostrar la verdad? Sabía que Maite tenía razón. El proceso sería largo, pero estaba decidida a seguir adelante. Tomás no ganaría. Y ahora, sabía lo que tenía que hacer para asegurarme de que Carlos y Lucía estuvieran seguros emocionalmente. Sabía que teníamos que empezar el proceso de curación de inmediato. Y, lo más importante, sabía que necesitaba ayuda al día siguiente. Llamé a la terapeuta que me habían recomendado para el acompañamiento de los niños, la Dra. Marta. Necesitaba que ella fuera una guía para ayudar a Carlos y Lucía a procesar todo lo que habían vivido, a entender las mentiras que Tomás les había contado y a reconstruir la confianza en mí. No sería fácil, pero era el camino correcto. La recuperación requeriría paciencia, comprensión y, sobre todo, amor. La Dra. Marta fue clara en su enfoque. Sugirió que comenzáramos con algo más lúdico, algo que permitiera a Carlos y Lucía expresarse sin sentirse presionados. Era esencial que el proceso fuera gradual. Nada podría ser forzado. Ellos necesitaban tiempo para entender que lo que había sucedido no era culpa de ellos. El primer ejercicio fue simple, cada uno tenía que dibujar cómo se sentía. Lucía dibujó un campo de flores, pero algunas de ellas estaban marchitas, mientras que otras crecían a su alrededor. Carlos dibujó un camino sinuoso, con varias curvas y piedras en el camino. Pero también dibujó una luz brillante al final, como si fuera una metáfora para lo que esperaba encontrar. Observé cada línea, cada color que usaron, y sentí una creciente esperanza. Estaban empezando a lidiar con el dolor. Estaban empezando a darse cuenta de que lo que había pasado no era algo que ellos pudieran controlar, pero era algo de lo que necesitaban liberarse. Y yo estaba allí, con ellos, para ayudarlos a dar los pasos correctos. Los días siguientes fueron de muchas conversaciones y pequeñas victorias. Lucía me sorprendió cuando, en el desayuno, preguntó: «Mamá, ¿qué quería realmente Tomás de nosotros? ¿Por qué nos mintió?». Fue difícil responder, pero sabía que, en algún momento, necesitaban saberlo. La miré con el corazón apretado y le dije: él intentó infiltrarse en nuestras vidas. Lucía quería tomar nuestro lugar, hacerles creer que él era mejor que yo, pero fracasó porque lo que más importa es el amor que tenemos y eso nunca va a cambiar. Carlos no dijo nada, pero el brillo en sus ojos fue suficiente para saber que comenzaba a entender. Las palabras que más temía y las que yo temía decir comenzaron a tener sentido para ellos. Tomás ya no tendría poder sobre nuestras vidas. Nosotros éramos una familia y nada ni nadie podría destruir eso. El tiempo pasó y los niños se fueron recuperando poco a poco. Lucía comenzó a hacer más preguntas sobre lo que había pasado, pero con una curiosidad saludable, tratando de entender los motivos de Tomás. Carlos empezó a abrirse más, compartiendo sus frustraciones sobre lo que sentía. La terapia estaba funcionando y vi cómo sus sonrisas volvían, aunque lentamente. Comenzamos una nueva rutina. Creamos nuevos rituales, nuevos recuerdos. Salíamos a caminar juntos.
Pasábamos las tardes de los sábados viendo películas. Y, poco a poco, comenzamos a restablecer nuestra conexión. Sabía que, aunque aún quedaban cicatrices, esas cicatrices nos harían más fuertes. Más unidos. El proceso no fue rápido. Tomó más tiempo del que esperaba, y en algunos momentos parecía que nunca saldríamos del dolor. Pero, al mirar hacia atrás, me daba cuenta de cuánto habíamos superado, de cuánto de luz había en nuestra historia ahora, y cómo nuestra familia estaba más fuerte que antes. Éramos más unidos, más conscientes de lo que realmente importaba. Lo que Tomás intentó destruir, la manipulación que hizo, no consiguió quebrarnos. Habíamos vencido. Cuando finalmente pude ver el fin del túnel, el alivio fue profundo. Tomás estaba pagando por sus acciones, pero para mí, el mayor alivio no fue verlo tras las rejas. El mayor alivio fue ver a Carlos y Lucía volviendo a ser niños, volviendo a creer en el amor, a creer en mí. Miré a los niños una última vez esa noche, cuando estaban dormidos tranquilos. Y susurré para mí misma, somos un equipo y ningún manipulador jamás podrá destruirnos. Si te emocionaste con nuestra historia y te gustaría compartir tus pensamientos, deja un comentario abajo y suscríbete al canal. Quiero saber qué opinas de nuestra historia y quién sabe, tal vez, podamos ayudarnos mutuamente con las experiencias que compartimos. Nos vemos en el próximo video.